La atracción empieza antes de cualquier palabra, en ese territorio silencioso, donde la presencia se vuelve más decisiva que cualquier frase ensayada. Schopenhauer veía la voluntad como la fuerza esencial que opera por debajo de todo comportamiento humano, y es precisamente esa voluntad, cuando está disciplinada, la que emite un tipo de vibración que los demás perciben sin comprender del todo. La clave está en comprender que la primera impresión no se construye con el discurso, sino con la estabilidad interna que proyectas incluso mientras permaneces quieto. Lo que realmente atrae no es la apariencia de fuerza, sino la ausencia de agitación interior. Cuando una persona entra en un espacio sin arrastrar ruidos emocionales, tensiones invisibles o impulsos desesperados por ser notada, su presencia adquiere una densidad casi magnética. No buscas imponerte, pero tampoco te diluyes. Simplemente existes con un centro claro y eso altera la lectura que los demás hacen de ti. La respiración es el punto de partida porque regula la voluntad. Un individuo que respira de forma errática transmite incertidumbre. Un individuo que respira de forma lenta y profunda genera una impresión de dominio sobre sí mismo. En la filosofía schopenhaueriana, el cuerpo no miente porque es la expresión más directa de la voluntad. Tu respiración define tu ritmo emocional y ese ritmo dicta el tipo de energía que emanas. Cuando reduces la velocidad interna, reduces la urgencia. Cuando reduces la urgencia, reduces la necesidad. Y cuando reduces la necesidad, multiplicas tu atractivo. El silencio entonces no es vacío, sino contención. No sientes la necesidad de llenar espacios, ni de probar nada, ni de justificarte. El otro percibe, quizás sin saberlo, que estás en tu propio eje y que tu paz no depende de la presencia o reacción de nadie. La atracción se vuelve más profunda cuando comprendes que todo ser humano escanea el mundo en busca de señales de estabilidad y de poder no declarado. La mayoría de las personas viven reactivamente, fluctuando entre impulsos, distractores y emociones que las dominan. Cuando alguien aparece con un nivel superior de autocontrol, aún sin decir palabra, el contraste se hace evidente. Tu calma se vuelve un recurso escaso. La gente es atraída por lo que es raro, y lo que es raro es ver a alguien que no se derrama emocionalmente, que no está a la defensiva, ni busca validar su identidad a través del entorno. La atracción surge porque tu presencia ofrece una experiencia distinta a la del resto. No estás pidiendo nada, no estás intentando agradar, no estás intentando ganar, y en ese vacío de intención surge la fuerza. Cuando estabilizas tu mundo interior, la percepción que los demás tienen de ti cambia automática e involuntariamente. Tus gestos se vuelven más precisos, tu movimiento más deliberado, tu mirada más nítida. Nada de eso necesita ser exagerado. De hecho, la clave del magnetismo silencioso está en la sutileza. Moverte sin apuro, sentarte sin tensión, permanecer erguido sin rigidez. No se trata de adoptar una pose artificial, sino de dejar que tu fisiología refleje una voluntad tranquila. Cuando lo logras, la atmósfera entera a tu alrededor se reorganiza. Los demás sienten que la energía de la sala se vuelve más lenta, más profunda, más consistente, y atribuyen ese cambio a tu presencia. El silencio actúa como un multiplicador. Es en el silencio donde la mente del otro empieza a completar la historia sobre ti. ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Qué sabes que los demás no saben? ¿Qué te hace tan inafectable? Las personas se sienten atraídas por lo que no comprenden del todo, y el silencio permite que esa narrativa interna se expanda. Schopenhauer entendía que la mente humana tiende a proyectar en el otro sus propias expectativas y deseos. Cuando te mantienes silencioso, sin ansiedad, sin necesidad de aprobación, das espacio para que proyecten grandeza, profundidad, poder, intención o misterio. No estás diciendo nada, pero el otro está llenando el vacío con interpretaciones que favorecen tu magnetismo. La presencia silenciosa también crea un tipo de selección natural en las interacciones. Las personas que se sienten incómodas ante tu calma muestran su ruido interno. Las que se sienten atraídas por tu quietud reconocen instintivamente un nivel de orden que ellas mismas desean. La atracción surge aquí no como una reacción impulsiva, sino como una resonancia. Tu estado interior actúa como un espejo donde el otro ve, aunque sea por un instante,
la posibilidad de un tipo de presencia más fuerte, más estable, más consciente. Al final, generar atracción, autoridad y magnetismo sin decir una palabra consiste en dominar aquello que Schopenhauer consideraba la raíz de toda acción humana, la voluntad. No se trata de manipular a los demás, sino de refinar tu propio campo. Toda persona siente cuando alguien está en control de sí mismo y también siente cuando alguien está dominado por su necesidad. Por eso, la manera más poderosa de atraer no es actuar, sino ser. No es seducir, sino estabilizar. No es impresionar, sino irradiar. Cuando tu voluntad deja de luchar contra el mundo y simplemente se mantiene firme, tu silencio empieza a hablar un lenguaje que los demás no pueden ignorar. La autoridad silenciosa comienza en la forma en que ocupas el espacio sin intentar dominarlo. No es un gesto, no es una postura rígida ni una mirada desafiante. Es la expresión externa de una voluntad interna que no está fragmentada. Cuando tu interior deja de dividirse entre inseguridades, pensamientos contradictorios y deseos que se empujan unos a otros, tu cuerpo adopta un tipo de quietud que no puede imitarse. Esa quietud es leída como poder, porque el mundo moderno vive saturado de exceso de movimiento, de distracciones, de gente que se desplaza sin propósito y de cuerpos que reaccionan a cada estímulo externo como hojas al viento. La autoridad silenciosa se vuelve magnética precisamente porque es escasa. Mientras la mayoría responde compulsivamente al entorno, tú introduces un ritmo diferente, más lento, más deliberado, más consciente. Schopenhauer sostenía que el cuerpo revela la arquitectura interna de la voluntad. Un gesto disperso delata un pensamiento disperso. Un movimiento nervioso revela un conflicto íntimo. Un cuerpo que se acelera demuestra que su voluntad ha sido capturada por impulsos ajenos. Cuando tu postura es firme sin ser rígida y tus movimientos son económicos, sin volverse artificiales, proyectas la imagen de alguien que opera con un principio rector claro. No dependes del ruido externo para justificar tu presencia. No necesitas hacerte notar porque la calma que transmites ya destaca por sí misma. Esa consistencia da forma a una autoridad que no necesita afirmarse, porque es evidente en la manera en que existes. La autoridad silenciosa no consiste en parecer importante, sino en moverte desde una intención pura. La intención pura no significa nobleza idealizada, sino ausencia de contradicción interna. Las personas suelen sentir más la incoherencia que las palabras. Un rostro que sonríe pero respira con ansiedad. Una postura que intenta parecer firme, pero cuyo equilibrio se quiebra por la tensión de las piernas. Una mirada que pretende serenidad, pero que se pierde buscando aprobación. Cuando eliminas estas fracturas internas, la autoridad emerge de forma natural. Dejas de intentar sostener una imagen y empiezas a sostenerte a ti mismo. La diferencia es tan palpable que no hace falta pronunciarla. La firmeza en la quietud es una de las expresiones más claras de autoridad. Permanecer quieto cuando otros se mueven compulsivamente genera un contraste psicológico que hace que tu presencia parezca más grande. La quietud transmite dominio del tiempo. Quien no se apresura parece tener más control sobre su destino. Schopenhauer observaba que la voluntad fuerte no se deja apresar por la urgencia del instante. Es lenta, profunda, deliberada. Cuando tu cuerpo adopta ese ritmo, los demás perciben que operas desde un plano distinto. No estás corriendo detrás de nada, estás permitiendo que lo esencial se acerque a ti. La autoridad silenciosa también se manifiesta en la postura. No es una pose militar ni una imitación de confianza. Es la alineación natural del cuerpo cuando la mente deja de sostener tensiones innecesarias. Los hombros bajan, el pecho se abre suavemente, la mandíbula se relaja y la columna se verticaliza sin esfuerzo. Este tipo de postura no comunica agresividad, sino autoafirmación. Expresa que estás anclado, que no necesitas defenderte, que no estás en alerta constante. Las personas sienten esta solidez y la interpretan como poder. No un poder sobre los demás, sino un poder contigo mismo. La autoridad silenciosa se fortalece cuando eres capaz de entrar en un espacio sin alterar tu propio ritmo. La mayoría adapta instantáneamente su velocidad emocional al entorno. Si el ambiente está acelerado, se aceleran.
Si está tenso, se tensan. Si está disperso, se dispersan. La voluntad fuerte mantiene su propio compás. Quien conserva su ritmo crea una especie de campo gravitacional que hace que otros ajusten el suyo. Esta es una de las señales más claras de autoridad, cuando la presencia de alguien modifica de manera natural el comportamiento emocional del entorno. El magnetismo aumenta cuando tu silencio comunica más que las palabras de los demás. No es un silencio pasivo, sino un silencio cargado de intención. Tu sola presencia anuncia que estás observando, pero sin juicio, que estás presente, pero sin ansiedad, que estás abierto, pero no disponible de forma automática. Este tipo de silencio genera una tensión sutil en quienes te rodean, una sensación de que deben elevar su nivel de autenticidad porque tu calma actúa como un espejo que expone las inconsistencias ajenas. No dices nada, pero los demás sienten que deben ajustar su comportamiento. La autoridad también se intensifica cuando no intentas corregir tu imagen frente al otro. La mayoría vive pendiente de cómo se ve, de si está enviando la señal correcta, de si parece seguro, interesante o atractivo. La autoridad silenciosa se expresa en la ausencia de esta preocupación. No intentas parecer seguro, simplemente no dudas. No intentas parecer tranquilo, simplemente no te alteras. No intentas parecer valioso, simplemente no te justificas. Esta ausencia de autoedición convierte cada gesto en algo más contundente. La coherencia gestual es otro elemento clave. La gente percibe cuando tus movimientos tienen un propósito. Levantar una mano solo cuando es necesario, moverte solo cuando lo requiere la situación, elegir la dirección de tu mirada sin dispersión. Esta economía del gesto comunica una voluntad enfocada. Una persona que no desperdicia movimiento generalmente tampoco desperdicia energía emocional ni mental. Esa eficiencia se percibe como madurez y la madurez se percibe como poder. Al final, la autoridad silenciosa no necesita ser reconocida para existir. No depende de aplausos ni de validación social. Es la expresión externa de un orden interno. Cuando tu voluntad está alineada, tu postura se vuelve firme. Tus movimientos se vuelven precisos, tu presencia se vuelve densa y tu silencio se vuelve un mensaje. No has dicho nada, pero tu cuerpo ha comunicado que estás en control. No has pronunciado una palabra, pero la atmósfera ha cambiado. Y ese cambio es la prueba más clara de que la autoridad, la verdadera, no se explica, se irradia. La atracción nace en la mirada, cuando ésta deja de funcionar como un instrumento de búsqueda y se convierte en un punto de estabilidad interna. La mayoría mira para obtener algo: aprobación, validación, información, confirmación emocional. Esa intención crea un microgesto imperceptible, una tensión que delata necesidad. Cuando la mirada carga con necesidad, pierde profundidad. Cuando está liberada del deseo de conseguir algo del otro, se vuelve densa, tranquila y difícil de descifrar. Schopenhauer veía en los ojos la manifestación más directa de la voluntad, no lo que el individuo dice querer, sino aquello que realmente lo mueve por dentro. Por eso, el magnetismo silencioso comienza cuando tu mirada ya no persigue, no suplica, no implora, no investiga, sino que observa desde un eje interno donde la voluntad ya está satisfecha. La mirada estable, sin urgencia, no es una pose, es el resultado de un estado interior no dependiente. Si tu atención está anclada en ti mismo, el contacto visual se vuelve una extensión natural de tu presencia. No necesitas sostenerlo para parecer seguro, ni evitarlo para esconder inseguridad. Simplemente, mantienes una calidad de atención que no fluctúa según la reacción del otro. Esa estabilidad funciona como un campo invisible que genera atracción porque transmite algo que escasea, la sensación de que estás completo en tu centro y que tu mundo no se modifica por la presencia o ausencia de nadie. La atracción se potencia cuando la mirada no busca impresionar sino comprender, no comprender al otro, sino comprender lo que ocurre en el momento sin añadir ansiedad interpretativa. Cuando miras desde este estado, tu rostro se vuelve más neutro, tu musculatura facial se relaja y la intensidad se distribuye en silencio. Las personas sienten esa diferencia. No están frente a alguien que las analiza, sino frente a alguien que las ve. Y ser visto sin ser juzgado produce una experiencia psicológica poderosa.
El otro interpreta esa mirada como interés, magnetismo, misterio o profundidad, incluso si tú no estás proyectando ninguna intención consciente. Lo que realmente ocurre es que estás sosteniendo tu propia energía sin dejar que se disperse. La mirada sin necesidad crea una sensación de desafío involuntario. Quien te observa siente que debe elevar su nivel interno, porque ya no se encuentra ante alguien que reacciona a cada gesto suyo, sino ante alguien que podría ver más de lo que aparenta. Esta sensación genera atracción porque activa un mecanismo ancestral, la inclinación hacia aquello que parece más fuerte, más estable y más centrado. No desde la agresión ni la dominancia, sino desde la profundidad. La gente no se siente atraída por lo que se explica, sino por lo que se intuye, y en la mirada silenciosa hay más intuición que en 1000 palabras. La ausencia de urgencia en los ojos desmonta la dinámica de conquista tradicional, cuando la mirada no ruega ni seduce, sino que simplemente es, el otro siente que la interacción está libre de presión. Esa libertad es magnética. Quien no presiona permite que el deseo fluya de manera natural, porque no intenta conducirlo ni moldearlo. La mayoría de las personas tratan de manipular el efecto que generan, pero la manipulación se percibe. En cambio, cuando tu mirada expresa que no necesitas que nada suceda, que no estás esperando una reacción específica, el otro experimenta algo raro, tranquilidad mezclada con curiosidad. Se pregunta por qué no buscas nada, y al intentar responder esa pregunta, se siente atraído. La mirada sin ansiedad tiene otro efecto. Expone las inseguridades ajenas. Cuando tus ojos permanecen tranquilos, el otro siente el contraste con su propio ruido interno. Quienes no toleran ese contraste se incomodan y se apartan. Quienes lo desean se acercan. La atracción no aparece como una negociación, sino como una resonancia. Tu mirada actúa como un espejo que revela quién está alineado con tu ritmo interno y quién no. No necesitas filtrar personas. Tu presencia lo hace por ti. La profundidad de la mirada no proviene de un gesto dramático, sino de la manera en que sostienes tu atención. Si tu mente está dispersa, tus ojos se mueven sin foco. Si tu mente está a la defensiva, tus ojos se endurecen. Si tu mente está ansiosa, tus ojos buscan escape. Pero cuando tu mente descansa en sí misma, la mirada se vuelve un punto de reposo. Ese reposo genera una sensación de magnetismo. El otro siente que por un instante su propio caos interior se ordena simplemente al mirarte. No porque tú hagas algo, sino porque no haces nada que perturbe la percepción del momento. La atracción se intensifica cuando tu mirada es soberana, cuando no reacciona automáticamente a estímulos externos. La mayoría gira la cabeza ante cualquier movimiento, responde a cualquier señal, se adapta al nivel de intensidad del ambiente. Una voluntad fuerte mantiene su foco sin ser arrastrada. La mirada soberana no es rígida, es selectiva. Elige dónde descansar. Y esa elección consciente comunica un mensaje silencioso. Tienes dominio sobre tu atención, y quien controla su atención, controla la interacción. El silencio de los ojos transforma la comunicación entera. No necesitas alterar tu postura. No necesitas adoptar expresiones estudiadas. No necesitas exagerar presencia. Basta con permitir que la mirada se convierta en extensión de tu centro. Ese centro se siente, se percibe, se interpreta como magnetismo. No estás tratando de atraer. Estás dejando que la fuerza de tu estabilidad hable. Al final, la mirada estable sin necesidad convierte tu presencia en un campo que reorganiza al otro. No dices nada, pero transmites que no te afecta la reacción ajena. No buscas nada, pero recibes la atención que otros persiguen desesperadamente. No impones autoridad, pero se siente. No generas atracción, pero surge. La mirada, cuando deja de ser un vehículo de búsqueda y se vuelve un reflejo de tu voluntad tranquila, se convierte en la herramienta silenciosa más poderosa para irradiar magnetismo sin pronunciar una sola palabra. El magnetismo silencioso se consolida cuando tu presencia adquiere un tipo de imprevisibilidad controlada, una forma de estar que no sigue el movimiento emocional del entorno y tampoco se deja arrastrar por expectativas ajenas. Esta imprevisibilidad no es caos ni excentricidad, es la manifestación de una voluntad que no se somete a los ritmos comunes de reacción.
Mientras la mayoría responde automáticamente a cualquier estímulo, tú sostienes un nivel de autonomía interior que desconcierta y atrae. La gente observa que no te aceleras con el acelerado, no te tensas con el tenso, no te dispersas con el disperso. Ese contraste modifica la experiencia perceptiva de los demás. Sin palabras, sin gestos exagerados. Simplemente rompes el patrón común de comportamiento humano, y todo lo que rompe patrones se vuelve magnético. Cada vez que eliges no reaccionar, creas densidad en tu presencia. La no reacción no es indiferencia fría, es una disciplina del espíritu. Cuando algo intenta provocarte, pero mantienes tu ritmo, la gente percibe que operas desde un nivel más profundo que el habitual. Y esa profundidad, en un mundo donde la superficie domina, se vuelve un recurso escaso. La mayoría teme el vacío del silencio, teme no tener algo que decir, teme no llenar los huecos de la interacción. Tú, en cambio, permites que el silencio se quede, y no solo eso, permites que el silencio respire. Es ahí donde surge el magnetismo. El otro empieza a preguntarse qué sucede detrás de tu quietud, qué mueve tu calma, qué significa tu falta de urgencia. Y como no lo sabe, proyecta. Y como proyecta, se intriga. Y como se intriga, se acerca. El silencio, cuando está acompañado por una intención estable, deja de ser ausencia de palabras y se convierte en un espacio significativo. Ese espacio actúa como un espejo donde el otro se observa más que a ti. De repente siente su propia ansiedad, su propia necesidad de hablar, su propia compulsión por explicar. Mientras más intenta llenar el vacío, más evidente se vuelve la diferencia entre tu centro estable y su fluctuación interna. Esta diferencia genera un tipo de tensión sutil que se siente como magnetismo. El otro quiere entender qué hace que tú permanezcas tan presente sin necesidad de intervenir. Schopenhauer insistía en que el ser humano revela su verdadera naturaleza en la forma en que responde al dolor, al placer, a la expectativa y al vacío. Cuando no reaccionas rápidamente, cuando no te apresuras a suavizar el silencio, cuando mantienes tu atención sin temor al espacio abierto, comunicas que tienes dominio sobre impulsos que dominan a la mayoría. Y ese dominio se interpreta como poder. No como poder sobre alguien, sino como poder sobre ti mismo. Esa autorregulación interior se percibe y se respeta. El magnetismo nace de la sensación de que estás jugando un juego distinto al del resto. El silencio también tiene el efecto de ralentizar la experiencia emocional del otro. Cuando no sigues la aceleración ajena, obligas al otro a desacelerar. Cuando no respondes con tensión, obligas al otro a relajarse. Cuando no entras en su caos emocional, obligas al otro a reorganizar el propio. Esta influencia involuntaria sobre la energía del otro es lo que genera autoridad implícita. La autoridad implícita es aquella que se reconoce sin que sea proclamada. No pides respeto, pero lo recibes. No pides atención, pero te la dan. No pides espacio, pero el espacio se abre. El magnetismo silencioso se fortalece cuando tu presencia transmite ambigüedad calibrada. No ambigüedad confusa, sino profundidad no explicada. No revelas todo en tu expresión, no revelas todo en tu postura, no revelas todo en tus microgestos. Dejas espacios sin llenar. La gente siente que hay capas detrás de lo que se ve. Y cuando algo tiene capas, invita a acercarse. Las personas se sienten atraídas por lo que promete más de lo que muestra, por lo que sugiere sin revelar, por lo que se siente real, sin ser explícito. Tu silencio se convierte en una invitación silenciosa a descubrirte, una invitación que no obliga ni empuja, sino que deja que el otro se mueva libremente hacia tu centro. El magnetismo se vuelve inevitable cuando combinas silencio con atención plena. Cuando estás en un espacio y tu percepción se afina, cuando registras detalles sin esfuerzo, cuando tu mirada y tu postura demuestran que estás completamente presente, el otro siente que estás operando desde un plano donde la dispersión no existe. La gente está tan acostumbrada a ser ignorada o vista solo superficialmente que cuando se encuentra con alguien que observa sin ansiedad, sin juicio, sin prisa, experimenta una sensación íntima de reconocimiento. No dices nada, pero tu presencia comunica que ves. Ser visto es una de las necesidades humanas fundamentales. Satisfacerla sin palabras convierte tu silencio en un imán. La imprevisibilidad controlada
también hace que tu presencia se vuelva estratégica. No reaccionas cuando esperan que reacciones. No te alteras cuando esperan que te alteres. No te justificas cuando esperan que te justifiques. Cada vez que rompes una expectativa, despiertas atención. Y cada vez que despiertas atención sin hablar, tu magnetismo crece. La gente siente que contigo nada es automático, que cada gesto tiene intención, que tu energía es calibrada. Eso te separa del ruido humano habitual. Al final, el magnetismo silencioso consiste en permitir que tu presencia haga el trabajo que otros intentan forzar con palabras, gestos y explicaciones. No empujas la realidad, la observas. No temes el espacio, lo habitas. No temes la percepción, la sostienes. No temes la atención, la diriges con calma. Y cuando logras eso, cuando tu interior es tan estable que tu exterior no tiene que esforzarse, el otro se siente atraído no por lo que haces, sino por lo que eres. El silencio, entonces, deja de ser una ausencia y se convierte en una afirmación. Estás aquí, completo, centrado, consciente, y esa forma de estar en un mundo donde casi nadie está presente es irresistible. La autoridad verdadera no se construye con palabras ni con demostraciones externas. Surge de la coherencia interna, esa alineación silenciosa que se percibe antes incluso de que abras la boca. La coherencia entre tu quietud y tu intención es el núcleo que sostiene todas las formas de magnetismo. Cuando tu interior no se contradice, tu presencia se vuelve estable. Y cuando tu presencia es estable, se siente. Nada tiene más impacto que alguien cuya energía no fluctúa según el contexto, las miradas o las expectativas ajenas. Esa estabilidad, rara en un mundo gobernado por impulsos, es interpretada automáticamente como autoridad. La autoridad silenciosa comienza en la forma en que ocupas tu espacio. No necesitas ampliarlo con gestos exagerados ni reducirlo por inseguridad. Simplemente lo habitas con naturalidad. Las personas leen el lenguaje del cuerpo antes que cualquier palabra. Si tu cuerpo está en tensión, el otro siente esa tensión. Si tu postura es defensiva, el otro registra esa defensa. Si tu respiración es breve y acelerada, el otro percibe esa urgencia. Pero cuando tu postura se estabiliza, cuando tu respiración se vuelve profunda, cuando tu presencia no se retrae ni intenta imponerse, el ambiente se reorganiza alrededor de ti. La autoridad no necesita mostrarse. La coherencia la revela. La respiración es uno de los pilares fundamentales. Schopenhauer consideraba que la voluntad se manifiesta no solo en acciones, sino también en ritmos corporales involuntarios. La respiración lenta comunica autocontrol, una mente que no está luchando contra sí misma. Cuando respiras con profundidad, transmites que tu mundo interior no está agitado por el exterior. Esa tranquilidad se vuelve una fuerza que los demás sienten aunque no la entiendan. El otro puede no saber por qué te percibe como alguien sólido, pero lo siente porque su propio cuerpo responde al tuyo. Tu calma desacelera la del otro. Ese efecto, la capacidad de modificar la atmósfera emocional sin decir una palabra, es una de las señales más claras de autoridad. La mirada completa este triángulo de coherencia, no la mirada intimidante ni la mirada dura, sino la mirada que observa desde un lugar no reactivo. Cuando tus ojos no buscan aprobación ni vigilan amenazas, tu presencia irradia una calma que el otro interpreta como fortaleza. La mirada estable dice sin decir que controlas tu atención, y quien controla su atención, controla su mundo. No necesitas imponer tu voluntad sobre nadie. Basta con que no permitas que la voluntad de los demás invada tu interior. Esa impenetrabilidad emocional se registra inmediatamente. Las personas se sienten obligadas a ajustar su comportamiento porque tu foco interior actúa como referencia. La autoridad silenciosa se solidifica cuando tu energía sostiene la misma cualidad, independientemente de quién esté frente a ti. La mayoría modifica su voz, gestos y posturas según con quién habla. Esa fluctuación inconsciente delata falta de centro. Cuando tu presencia es la misma ante todos, el otro entiende, aunque sea de manera intuitiva, que no estás condicionado por jerarquías sociales ni por el juicio ajeno. Esta neutralidad estable transmite un mensaje que no necesita explicarse. No buscas impresionar ni complacer, simplemente eres, y ese ser
tiene su propio peso. La coherencia interna también se refleja en la economía del gesto. Cuando cada movimiento es necesario y no hay exceso, el otro percibe una intención limpia. Levantar la mano solo cuando hace falta, mover la cabeza solo cuando es relevante, cambiar de posición sin inquietud. Esta elegancia minimalista tiene un efecto psicológico profundo. Las personas interpretan la economía del gesto como señal de madurez, claridad y solidez. No desperdicias energía porque no tienes necesidad de convencer. Cada gesto se vuelve significativo precisamente porque no hay ruido alrededor. La autoridad silenciosa se fortalece cuando no sientes la urgencia de llenar el espacio con palabras. Hablar sin necesidad revela ansiedad. Hablar solo cuando algo debe ser dicho revela dominio interior. Cuando eres capaz de permanecer en silencio sin perder presencia, tu silencio se convierte en un mensaje. El otro interpreta ese silencio como una forma de confianza, la confianza de quien no necesita justificar su existencia. En un mundo donde las personas corren para explicar quiénes son, la presencia de alguien que no explica nada, que no adorna nada, que no suaviza nada, resulta profundamente impactante. La serenidad también es parte esencial de esta autoridad. No la serenidad pasiva que evade el conflicto, sino la serenidad activa que elige conscientemente no reaccionar. Cuando una persona te ataca, te provoca o intenta manipularte, y tú no respondes desde la impulsividad, revelas que tu voluntad está por encima del estímulo. Esta capacidad de sostener tu centro frente a la fricción genera una impresión inmediata de respeto, no porque seas temible, sino porque eres inquebrantable. La serenidad en tensión es una de las cualidades humanas más difíciles de encontrar y por eso es tan poderosa cuando aparece. La autoridad silenciosa también se expresa en tu relación con el tiempo. Quien vive desde la necesidad se mueve rápido, quien vive desde el miedo se adelanta, quien vive desde la inseguridad se justifica, pero quien vive desde la voluntad profunda se mueve despacio, responde con calma y no siente la presión de acelerar su ritmo para adaptarse al de los demás. Ese dominio del tiempo genera un tipo de magnetismo extraño. El otro siente que está frente a alguien que no corre detrás de nada. Esa ausencia de urgencia se interpreta como valor. Al final, la autoridad silenciosa no se basa en una actitud intimidante, sino en una presencia que no se fragmenta. Es la evidencia de un interior ordenado, es la claridad de una voluntad que no se divide, es el peso de una energía que no pide permiso para existir. Cuando tu respiración, tu mirada y tu postura transmiten el mismo mensaje, estoy aquí, completo, estable, la autoridad deja de ser un esfuerzo y se vuelve inevitable. No dices nada, pero todo en ti habla, y lo que dice es simple. Estás anclado y nada externo puede sacarte de tu eje. La presencia silenciosa se convierte en magnetismo real cuando la mente deja de reaccionar y comienza a observar. El cuerpo se convierte en un canal que emite una señal constante y esa señal nace del dominio interno. La autoridad que se percibe sin palabras procede de una sola fuente, la capacidad de mantener la propia voluntad estable mientras el entorno fluctúa. Schopenhauer entendía que quien controla sus impulsos domina la realidad inmediata, porque la mayoría vive arrastrada por estímulos que no comprende. La estabilidad interior se transforma en un campo magnético que los demás sienten antes de valorarlo racionalmente. El silencio exterior solo funciona cuando existe un silencio interior que lo sostiene. No se trata de callar, sino de suspender la necesidad de impresionar, de explicar o de probar algo. La mente que no busca aprobación crea un espacio energético donde la atención ajena se ordena de manera natural. El magnetismo silencioso surge cuando se deja de luchar por atención y se empieza a regular la propia intensidad emocional. La autoridad que nace de la calma profunda es más poderosa que cualquier argumento. Quien no está dominado por su mundo interno irradia fuerza, porque expresa un orden que escasea en los demás. El cuerpo refleja este estado con microajustes imperceptibles, un eje corporal estable, una respiración contenida pero fluida, movimientos que no buscan permiso, una quietud que no es tensión, sino concentración. La presencia se vuelve pesada, densa, llena de significado sin contenido verbal.
El campo emocional se unifica alrededor de una sola disposición, no necesitar nada del entorno. Esta ausencia de necesidad envía una señal clara a la percepción ajena. Aquí hay alguien que no depende del juego externo, alguien cuya voluntad está intacta. Y la voluntad firme genera atracción, porque representa un contraste con la dispersión emocional común. Para fortalecer este efecto, se desarrolla la capacidad de permanecer consciente del propio cuerpo sin rigidizarlo. La atención se ancla en el pecho, en la columna, en la respiración baja. Cada gesto nace desde dentro, no como reacción a lo que ocurre afuera. La autoridad silenciosa se expresa en la ausencia de movimientos superfluos. La energía se conserva, se administra, no se derrama. La economía gestual transmite fuerza estructural, porque el exceso de movimiento es siempre una forma de fuga. Quien mantiene un centro firme proyecta un mensaje sutil. Nada aquí se mueve sin intención. El magnetismo también se construye desde la manera en que se ocupa el espacio. No se invade ni se comprime, simplemente se asienta. La presencia se expande sin imponerse, porque nace de una convicción interna. Ocupar un lugar es legítimo. Esta convicción es detectada instintivamente por quienes observan, y por eso genera una forma de respeto automático. La energía se vuelve coherente. El cuerpo, la mirada, la respiración y el silencio se alinean. Esa coherencia es rara y por eso atrae. Donde hay coherencia, hay poder. La mirada, sin buscar confrontación, permanece estable, sin hiperactividad, sin necesidad de validación. No se frena, no se retira, pero tampoco invade. Es una mirada que surge de la observación, no del deseo de convencer. Este tipo de contacto visual crea el efecto de presente absoluto, una impresión fuerte que puede sentirse incluso antes de que exista interacción. La mente calmada transmite a través de los ojos un mensaje simple: nada me amenaza. Y esa sensación de invulnerabilidad emocional es una de las formas más antiguas de autoridad humana. El silencio se convierte en herramienta cuando se usa para mantener la iniciativa emocional. En vez de llenar espacios con palabras innecesarias, se permite que el entorno revele su movimiento, mientras los demás se esfuerzan por explicar, justificar o llamar la atención. La calma silenciosa crea un contraste. Ese contraste funciona como un imán. La energía más estable atrae a la energía dispersa. El poder no está en hablar menos, sino en hablar solo cuando es necesario. El magnetismo aparece cuando cada palabra futura parece tener peso incluso antes de pronunciarse. La clave final consiste en comprender que la atracción silenciosa no es una técnica, sino una expresión de la voluntad disciplinada. Se cultiva como se cultiva la musculatura, con repetición interna, con observación constante, con renuncia a la reactividad. La presencia se vuelve magnética cuando deja de depender del resultado. Lo que atrae no es el silencio por sí mismo, sino la calidad de la mente que lo sostiene. La autoridad que no necesita imponerse es la que más profundamente se siente. Schopenhauer sabía que el carácter determina el destino. El silencio, cuando se apoya en un carácter firme, se convierte en destino visible para quienes perciben su intensidad. El magnetismo silencioso alcanza su punto máximo cuando la mente deja de dividirse entre lo que siente, lo que piensa y lo que muestra. La presencia se vuelve completa cuando la voluntad, el cuerpo y la energía emocional se unifican en una sola dirección. La autoridad natural surge cuando no existe contradicción interna. La atracción se intensifica cuando no hay tensión entre lo que se quiere proyectar y lo que realmente se es. Schopenhauer entendía que el ser humano capta primero la voluntad y solo después la razón. Por eso las personas responden antes a la energía que a las palabras. Cuando la voluntad es firme y la interioridad está ordenada, el silencio se transforma en un campo magnético que altera la percepción ajena. La coherencia interna no significa rigidez ni solemnidad forzada, sino un estado en el que los movimientos, las emociones y los pensamientos se alinean sin fricción. El cuerpo se mueve con naturalidad contenida, sin brusquedades, sin hiperexpresión, con un ritmo propio que no depende del entorno. Este ritmo genera un efecto hipnótico porque la mayoría vive acelerada, dispersa, reactiva. En contraste, la estabilidad profunda actúa como un centro gravitacional.
Los demás sienten que hay algo sólido, algo inmóvil, algo que no necesita justificarse. Esa solidez es la raíz de la autoridad silenciosa. La atracción también surge de la capacidad de sostener un estado emocional sin alterarlo por estímulos externos. La estabilidad afectiva crea un aura de seguridad que se percibe incluso antes de cualquier contacto visual. La respiración baja, constante y profunda regula este estado. Cada inhalación ancla el cuerpo, cada exhalación libera tensión, cada pausa genera un espacio donde la mente se aquieta. El silencio interior resultante se proyecta hacia afuera en forma de calma perceptible, un tipo de calma que no es pasividad sino control activo. El magnetismo se intensifica cuando se desarrolla la habilidad de escuchar sin ansiedad. La escucha silenciosa crea una sensación de presencia total. No se espera el turno para hablar, no se construyen frases mientras el otro expresa algo, no se pretende demostrar nada. La escucha se convierte en un gesto de dominio porque implica que la voluntad no es perturbada por el flujo ajeno. Quien escucha de esta manera proyecta una imagen de fortaleza y discernimiento, y esto aumenta la atracción porque representa una forma de poder emocional rara. La mirada en esta etapa deja de ser un instrumento de análisis y se convierte en un foco de intensidad. No se trata de mirar fijamente, sino de mirar desde una posición de suficiencia interna. La mirada estable transmite una señal clara. No hay necesidad, no hay búsqueda de aprobación, no hay urgencia. Esta ausencia de necesidad abre espacio para que los demás sientan curiosidad, respeto o incluso una inclinación natural hacia la persona que sostiene ese estado. La mirada se vuelve magnética no por el gesto en sí, sino por la energía que lo respalda. El uso consciente del espacio termina de completar la estructura del magnetismo silencioso. Ocupar el espacio de manera natural, sin encogerse, sin exagerar, sin buscar permiso, crea un efecto de presencia física fuerte. La postura alineada, la columna erguida y el pecho abierto generan una arquitectura corporal que comunica autonomía. La autoridad surge cuando se adopta la convicción interna de que se pertenece al espacio, de que la existencia misma es suficiente para legitimarlo. Esa convicción se percibe de forma intuitiva y reorganiza la dinámica social sin necesidad de palabras. La clave final es la capacidad de sostener el silencio sin incomodidad. La mayoría teme los vacíos, los llena con explicaciones, con bromas, con palabras vacías. Pero el silencio firme es una declaración de poder. Quien no teme el espacio vacío no teme la reacción ajena. El silencio crea presión emocional, y esa presión, bien sostenida, hace que los demás revelen más de sí mismos. Mientras unos hablan para sentirse seguros, quien domina el silencio observa, evalúa y dirige la interacción sin mover una sola pieza. El magnetismo silencioso se vuelve completo cuando el interior no se altera por la expectativa ajena. La autoridad se vuelve natural cuando la voluntad se mantiene estable, incluso bajo tensión. La atracción surge como un fenómeno inevitable cuando la energía es coherente, la mente es clara y el cuerpo es un ancla. La presencia se convierte en un mensaje. Aquí hay alguien que no se rompe, alguien cuyo silencio pesa más que las palabras de muchos. El respeto, la curiosidad y la atracción emergen como consecuencias naturales, porque el ser humano siempre gravita hacia aquello que irradia orden donde él mismo siente caos. Cuando la voluntad es serena, el cuerpo habla. Cuando el cuerpo está alineado, la energía se expande. Y cuando la energía se expande sin necesidad, el magnetismo se vuelve inevitable. La fuerza silenciosa no se actúa, se encarna, no se simula, se construye desde dentro. Allí donde hay coherencia interna, la presencia se convierte en un campo de influencia. Y ese campo, como intuía Schopenhauer, es la manifestación más pura de la voluntad, invisible, silenciosa, irresistible. La autoridad silenciosa se convierte en influencia real cuando se comprende que toda interacción humana es un intercambio de estados internos, no de argumentos. La voluntad es la fuerza primaria. Las palabras solo la traducen. El magnetismo surge cuando ese estado interno permanece inalterado frente a cualquier fluctuación externa. Schopenhauer veía la voluntad como la raíz de toda experiencia, y por eso, quien domina su voluntad, domina la atmósfera emocional de cualquier espacio.
La presencia se vuelve poder cuando no se deja contaminar por la urgencia, el deseo de aprobación o el miedo a la desaprobación. El magnetismo profundo exige eliminar los impulsos que fragmentan la energía. Cada preocupación innecesaria, cada ruido mental, cada anticipación de crítica o rechazo debilita la señal. La fuerza silenciosa nace de la renuncia. Renuncia al exceso de movimiento, renuncia a la necesidad de explicar, renuncia a la búsqueda de reconocimiento. Cuando la vida interna se limpia de interferencias, lo que queda es densidad emocional, una forma de gravedad psicológica que los demás perciben como seguridad. Esta seguridad no se actúa, se irradia, no se construye con frases, sino con la calidad de la conciencia que uno mantiene. El dominio energético se fortalece cuando se aprende a sostener microtensiones sin que se filtren hacia el cuerpo. Esas microtensiones no provienen del entorno, sino de la propia mente. Expectativas, interpretaciones, juicios, comparaciones. Cuando la mente deja de anticipar y simplemente observa, el cuerpo automáticamente se relaja en su eje natural. La respiración se estabiliza, la postura se solidifica y el silencio interior se vuelve palpable. Los demás sienten esta serenidad como un tipo de poder primitivo porque conecta con una forma de presencia que trasciende lo verbal. El magnetismo silencioso también depende de la capacidad de no reaccionar de inmediato. Toda reacción impulsiva es una entrega de poder. Cada vez que se responde con prisa, el centro se desplaza hacia afuera. La autoridad nace del retraso consciente entre estímulo y movimiento. En ese intervalo breve, la voluntad se reafirma y el control se recupera. Quien retrasa la reacción demuestra que su mundo interno no depende del ritmo externo. Esta simple práctica crea un aura de misterio y autocontrol que aumenta la atracción, porque la mayoría vive esclava de sus impulsos. La influencia real se consolida cuando la presencia se transforma en una especie de campo emocional que regula la dinámica social. Ese campo no se crea mediante manipulación, sino mediante estabilidad. Las personas ajustan su energía de manera inconsciente a quien está más centrado, más calmado, más seguro. La estabilidad emocional funciona como un eje alrededor del cual los demás se organizan. De ese eje nace la autoridad natural, porque la psique humana busca consistencia donde ella misma es caótica. Quien ofrece esa consistencia se convierte automáticamente en referencia. En las interacciones, la clave está en sostener un silencio activo. No es un silencio distante ni un silencio frío, sino un silencio que escucha, siente y evalúa sin mostrarlo. Ese silencio obliga al entorno a moverse primero. Quien habla mucho revela su interior. Quien habla solo cuando es necesario, protege su voluntad y mantiene la iniciativa emocional. En ese marco, el silencio se vuelve estratégico. Permite que el otro exponga sus intenciones mientras uno mantiene la propia intacta. Esta dinámica aumenta el magnetismo porque transmite dominio y reserva. La forma en que se ejerce el control emocional también determina la percepción externa. No se trata de suprimir emociones, sino de canalizarlas sin que interfieran con la postura interna. La serenidad profunda no significa ausencia de intensidad, significa que la intensidad está bajo dominio. Una intensidad dominada genera un tipo de presencia que puede sentirse antes incluso de verse. Es una energía contenida, una potencia latente que sugiere capacidad sin necesidad de demostrarla. Este efecto es uno de los pilares del magnetismo silencioso. El uso mínimo de palabras refuerza el impacto. Cuando se habla poco pero con claridad, cada frase pesa más. El entorno interpreta ese peso como señal de criterio, inteligencia o liderazgo, incluso sin evidencia real. El silencio vuelve las palabras valiosas porque las enmarca dentro de una economía de expresión. La brevedad, cuando nace del autocontrol, no se percibe como falta de contenido, sino como exceso de sustancia. Hablar menos hace que los demás quieran escuchar más. El magnetismo silencioso se completa con la capacidad de permanecer presente sin dispersarse. Esto implica percibir el entorno, sin perder la conexión con la propia respiración y postura. La atención se convierte en un haz de luz que no se fragmenta entre pensamientos aleatorios. La mente permanece en un solo punto, el momento.
Esta presencia ininterrumpida crea la impresión de profundidad, como si hubiera algo detrás de los ojos, algo real, algo vivo, algo denso. Es esta densidad lo que atrae. La profundidad emocional y el silencio firme generan una mezcla rara que produce respeto sin esfuerzo y curiosidad sin búsqueda. La influencia se vuelve inevitable cuando la energía interna es tan estable que el entorno no puede modificarla. Allí aparece el verdadero poder silencioso, un estado en el que la voluntad no se quiebra, la estabilidad no se diluye y la presencia se siente incluso cuando no se hace nada. Schopenhauer sabía que la voluntad es la esencia del ser. Cuando esa esencia se muestra sin palabras, la atracción es automática. El silencio se convierte en autoridad, la calma se convierte en magnetismo y la estabilidad se convierte en una forma de dominio que no necesita imponerse.